Amén. Bueno, hermanos, me correspondió a mí comentarles el Salmo 128, exponer el Salmo 128. No sé si lo puede poner Jonah. Como estos salmos, ustedes saben que el pastor venía hablando del alma, de la música, del corazón. Así que se titula La bendición. ¿Lo tiene por ahí? Yo no importa. No importa. Salmo se llama Salmo en la bienaventuranza del que teme a Jehová. ¿Okay? Ese es el título que le pusimos. Este salmo comienza así, lo vamos a leer. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bueno, bendígate, oh Jehová, termina el Salmo, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. El versículo 6, el último que habla ahí. Vamos a hacer esto lo he dividido en 4 puntos. Vamos a hablar algo del contexto, luego el significado de la bendición, porque este salmo habla básicamente de la bendición, de cómo se manifiesta la bendición en el hombre, y también habla de una cosa importante que estimamos que es el temor de Dios. Vamos a hablar entonces del contexto, de la bendición, de qué significa la bendición, vamos a tratar de explicar eso, qué es el temor de Dios, vamos a ejemplificarlo y finalmente vamos a hacer un resumen con unas aplicaciones. Bueno, en los salmos ustedes saben que ya muchos de ustedes lo conocen. En el hebreo la palabra es tehilim, que significa cantos de alabanza, y del griego palabras similares a psalmoi o psalmos, donde se deriva la palabra poema o cánticos para ser cantado con instrumento. Solo un paréntesis nomás, psalmoi y psalmos deriva de ahí salterio, salmo y salterio. Y se le llama salmo o salterio, pero la verdad es que salmo es el nombre de que viene de salmoi, de la palabra griega, y el salterio es el instrumento de cuerda con el que se tocaba. Al final ahora, después del pasar de los años, se habló de salmo y salterio similar, son sinónimos, pero había esa distinción originalmente. Fue una colección de libros, desde Moisés hasta el periodo post-exílico. Se dividió, hay varios tipos de divisiones, yo anoté 3 que son las más importantes que encontré. Se dividió en 5 libros, que son lo que tenemos ahora, libro 1, 2, hasta el 5. Hay división también en géneros literarios, hay himnos, súplicas, cantos reales, salmos sapienciales, salmos históricos, salmos alfabéticos. Esto lo voy a dar bien rápido porque solamente es un barniz contextual. Y también hay un señor de apellido Westermann que lo clasificó en 2 tipos básicos, salmos de alabanza y de lamentación. Este salmo, naturalmente, el Salmo 128, tiene del primer ingrediente, que es alabanza, es un himno cántico de alabanza, más que una súplica o una lamentación. Se le llama también salmo gradual o peregrinación porque se hablaba que inicialmente este salmo se cantaba cuando la gente ascendía al templo o iba al templo. A eso se le llama salmos graduales o de peregrinación. El autor es anónimo, los temas, como lo dijimos al principio, bendición, familia, hijos, matrimonio, trabajo, riqueza, y también habla del temor de Dios. Y la fecha del Salmo no está claro quién fue su autor, pero se presume que fue en el periodo 600, el año 600 a.C., en el periodo post-exilio. El Salmo, y esto es importante también destacarlo, el Salmo es una poesía, es la poesía hebrea. Son oraciones y plegarias para diversas situaciones. Tiene características de la poesía hebrea, el paralelismo, hay otras cosas más que no vale la pena mencionar ahora. Hay tiempos consecutivos. Los judíos escribían en esa época también incluso algunos acrósticos para recordar. Todo esto que hacían ellos tenía que ver también con recordar de memoria los salmos, porque el acróstico, ustedes saben, es como eso que empieza con la letra, por ejemplo, amor, escribe A, madre, O, oso, no sé, R, lo que sea, reino. Y entonces también lo escribían ellos como acróstico varios salmos y tenía que ver con esto de recordar y de acordarse de qué decía el salmo, porque ellos finalmente los recitaban y los memorizaban. Bueno, ese era el contexto en que se encontraba inicialmente también este y todos los salmos.
El segundo punto es respecto de la bendición. Este salmo habla, por supuesto, mucho de la bendición. Si ustedes lo ven al principio, lo bendito será el hombre, bendito su trabajo, bendita su familia, bendito sus hijos, bendiciones para Israel, paz sea sobre Israel. Nosotros, sí, es importante también recordar desde el principio, esto no es una bendición que nace ahora. Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Es cuestión que hagamos un breve recuento. Adán en el Edén era bendecido, gozaba de la presencia de Dios. Luego viene la caída. Con Noé vimos la maldad de los hombres, ¿cierto? Viene el diluvio. Noé halló gracia delante de Jehová y lo bendijo, dice. Y después hizo un pacto con Noé. Siempre Dios estaba preocupado de esto, de querer bendecir a su pueblo. En ese tiempo eran hombres escogidos. Después llamó a Abraham, y en Génesis 12, del 1 al 3, no sé si lo tienes, Jonah, está la bendición, el pacto de Abraham. Cuando le dice, ¿cierto? Lo llama, dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, fíjese en esto, y serás bendición. Ya Dios le estaba prometiendo a Abraham, que es el padre, ¿cierto?, de Israel, y el padre espiritual y de la fe de nosotros también. Haré de ti una nación grande. Le prometió multitud de gente: te bendeciré y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldeciré. Y serás bendita entre ti, serán benditas entre ti todas las naciones o familias de la tierra. Ya hay una bendición que Dios estableció con Abraham al principio. Hay otras también, promesas de un hijo en Génesis 15, promesas de la tierra en Génesis 15, 18. Esto después viene, ¿cierto?, de Abraham. Ustedes se recuerdan: Isaac, Jacob y José y Moisés. Siempre Dios estaba bendiciendo a su pueblo. O sea, no es que esta bendición aparece ahora con los salmos o en un momento. Desde el inicio de la creación, Dios está preocupado de bendecir al hombre y después bendecir a su pueblo escogido en Abraham. Ahí hay algunos versículos, Deuteronomios 1 del 9 al 11, del 9 al 11. Ese es, Jonah: en aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Aquí está hablando Moisés. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Aquí vemos como Moisés, cuando le habla al pueblo, ya estaba refiriendo de esta bendición. Ya eran millares, era mucha la gente, es decir, la bendición que se había propuesto al principio en Abraham: serán benditas todas las familias, te multiplicaré como la arena del mar, como las estrellas, ¿cierto? Y aquí, en este tiempo, en Moisés, ya el pueblo judío era muy, muy numeroso. Hay otras más bendiciones del Antiguo Testamento. Jehová les entregó la tierra en Deuteronomio 2, 36 al 37, o el 2, 6, 7, bendiciones en el desierto. Dios bendice al pueblo en el desierto, ¿no es verdad? ¿Se recuerdan ustedes bien de la historia? El pueblo nunca quedó, es decir, andaba en un desierto, tuvo alimento, tuvo agua, tuvo el fuego de día, y fuego de noche y la nube de día. Siempre estaba Dios bendiciendo, cuidando, protegiendo a su pueblo. Y hay otro Salmo 105, habla de las bendiciones de Jehová, y otros más. Voy a leer un poco la reflexión que había en el Antiguo Testamento de esto de la bendición del individuo, de la familia y del pueblo. Lo voy a leer textual. Dice: se destacan, bendición del individuo, se destacan 3 características de la persona bendecida: teme a Jehová, anda en sus caminos y trabaja. ¿Qué es lo que dice este Salmo? Anda en sus caminos, teme a Jehová y trabaja. Nos hace recordar el Salmo 1. Dios quiere que el ser humano sea feliz, que tenga trabajo y que disfrute de lo que gana. Nótese el cambio de la segunda persona en el versículo 2, cambio que es común en los salmos. Aquí habla Dios, ¿cierto?, de la bendición, porque comienza la bendición del hombre y habla bendecido, bienaventurado, es decir, feliz, muy feliz el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos. La familia bendecida es la enseñanza de los sabios del Antiguo Testamento: un hogar próspero y feliz es una de las mayores bendiciones del ser humano. Aquí los hijos se comparan con brotes de olivo, en el 127.4, con flechas. El olivo es símbolo de vitalidad y de permanencia. También en este versículo que leímos habla de la bendición de los hijos, la bendición de la esposa, fecundidad de hijos, hijos numerosos, fuertes, bien saludables, que además tenía que ver en ese tiempo en el Antiguo Testamento con la bendición del pueblo, porque los hijos, mientras más hijos varones tuvieran, no era machista, era así la cosa, mientras más hijos varones tuvieran, eran hijos que podían permitirle al padre del clan, paréntesis,
las familias para los judíos no solamente era el padre y los hijos, también eran los que vivían con ellos, los tíos. Finalmente se iba armando un clan. La herencia del padre, que finalmente era abuelo, bisabuelo, se llevaba a ser tatarabuelo. Entonces la familia iba creciendo muchísimo. No era solamente como ahora, que básicamente es como nosotros como matrimonio, nuestros hijos y los nietos, un poco así. La familia ya era muy grande. Se incluían también tíos, sobrinos, etcétera. A esa familia. Entonces, la familia bendecía la enseñanza de los sabios. Un hogar próspero y feliz es una de las mayores bendiciones del ser humano. Aquí los hijos se comparan con brotes de olivo, en 127.4 con flechas, el olivo símbolo de vitalidad y permanencia. Los hijos entonces, en ese tiempo, si eran numerosos, le permitían al padre, naturalmente, trabajar y por lo tanto producir más y por lo tanto crecer más. Entonces había una bendición en tener más hijos, era más mano de obra y más también descendencia. Entonces el clan iba a crecer mucho más. Y mientras más numeroso era, más importancia tenía entre las tribus. Todo el pueblo bendecido, finalmente en este salmo habla. En la versión del Antiguo Testamento no se puede separar la bendición del individuo y de la familia, de la bendición de todo el pueblo de Dios. El shalom incluye el bienestar de los tres y de todos en relación armoniosa. El salmo hace claro que la bendición de la familia y del pueblo es un don de Dios. En el Antiguo Testamento, hay dos bendiciones, ¿cierto? Vamos a hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba asociado más a la bendición material. La palabra beraka, que es palabra hebrea, habla de otorgamiento de un bien material. La palabra Baruch, beraka es bendición, Baruch es bendecido. Baruch tiene que ver con la bendición o el bendecido que es Dios. Se usa esa palabra para alabarlo y glorificarle. Bendito el Dios, se habla en los salmos y en muchas partes. Y también se habla de bendecido el hombre, que es un estado de felicidad, que decíamos, como decíamos hace algún momento, feliz, muy feliz. Esa es la palabra Baruch. Y Shalom, que es una palabra más que paz, es una palabra más compuesta, tiene varias acepciones, pero como las más importantes son paz, efectivamente, asociada con un bienestar general, integral. Entonces la palabra Shalom no es solamente paz, sino que bienestar, prosperidad, que tu clan crezca, que su descendencia sea fuerte, cuando se expresaban el Shalom los judíos. El Salmo 128 habla de la bendición del hombre, de la familia o del pueblo. Y hay en el Antiguo Testamento mucho se habla de este tema de los aspectos de la bendición en el Antiguo Testamento. Bendito el que teme a Jehová y anda en sus caminos. En el versículo 1 había una condición que establece este salmo, y ahí hay muchos versículos, hay Salmo 112, se los menciono solamente para que sepan que hay mucha información en la Escritura. 112, Salmo 115, 147, Deuteronomios, Proverbios, mucha escritura. En el versículo 2 del Salmo dice el trabajo de tus manos. Entonces ahí está hablando de cómo Dios bendice el trabajo del hombre. No solamente feliz, muy feliz, como dice el versículo 1, sino que además bendice el trabajo. ¿Se recuerdan ustedes que en Génesis 3:19 lo que pasó cuando el hombre cae? ¿Recuerdan lo que pasó? Es maldito el trabajo, maldita la tierra, la mujer va a parir con dolor, el hombre con el sudor de su frente va a producir. No era así en el Edén. Entonces hay una maldición por la desobediencia. Pero aquí dice, por ejemplo, Isaías: a los justos les irá bien, del fruto de sus manos comerán. Eran profecías de Isaías que estaba hablando a su pueblo. Salmos 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Que ni siquiera escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Finalmente termina el salmo y dice: y todo lo que hace prosperará. Entonces habla de la bendición del trabajo también del hombre. Y en Ageo, que fue un libro que leímos hace poco, en 2:19 dice, habla de la vid, de las higueras, del olivo, y finalmente dice que a ellos les falta, pero Dios dice: pero yo los bendeciré, ¿cierto? Entonces Dios está hablando de la bendición también del fruto de la tierra, del trabajo de la tierra. En el versículo 3 de este salmo, que dice: tus mujeres serán como vid, tus hijos como plantas de olivo, hay bendición de la familia. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, versículo 4 de los 3 y 4 que vimos del Salmo 128. Lo mismo está explicado en el Salmo 112:12. En el versículo 5 de este Salmo 128, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Sión, ahí representa, ¿cierto? Hay varias acepciones. No solamente era un lugar, un monte, también era la ciudad de Jerusalén. También era cuando Salomón construye el templo, era el lugar donde moraba. David lleva el arca a un lugar cercano al monte y luego Salomón construye el templo. Entonces Sión significa básicamente la bendición de Dios, el lugar donde Dios habita. Entonces aquí el versículo 5 de este Salmo 128 dice: bendígate Jehová desde Sión,
la bendición de Dios completa, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Aquí está hablando entonces de la bendición del pueblo y de la nación, para el pueblo que teme a Jehová, que es bendecido. Y finalmente el versículo 6 termina con: y veas a los hijos de tus hijos, ¿cierto? Los hijos de tus hijos son nuestros nietos. Está hablando de una bendición de la familia. Uno que me gusta a mí porque nosotros tenemos nietos, dice Proverbios 17:6: corona de los ancianos son los hijos de los hijos, son los nietos, y la gloria son los hijos, ¿cierto? La corona son los ancianos, la gloria son los hijos. Hay una bendición también en tu descendencia, en los hijos y en los nietos y en la descendencia que sigue. Cuando termina el versículo diciendo paz sea sobre Israel, entonces lo que está hablando básicamente es bendición sobre la nación, bendición sobre el pueblo y bendición sobre la sociedad. Esto lo vamos a comentar al final. Dios siempre entonces está cuidando su creación. Esto fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra es eulogia, una palabra griega que habla de la bendición en contraste con la maldición. Bendito o bienaventurado habla de un bien material, pero también de un bien espiritual que aporta el Evangelio. En el Nuevo Testamento la condición de bendición ya no es como en el Antiguo Testamento directamente, que era bendición de tierra, hijos, prosperidad económica, etcétera, familia numerosa, clanes grandes, sino que acá tiene una connotación, porque aparece Cristo naturalmente en el Nuevo Testamento, una connotación más espiritual. Y ahí obviamente vamos a mencionar algunos versículos y vamos a llegar finalmente a Cristo. Mateo habla de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas que habla del Señor? Bienaventurado el que teme, el que llora, bienaventurado, etcétera. No sé cuántas son, yo no me acuerdo cuántas bienaventuranzas son. Bienaventuranzas que habla Jesús en el monte. Lucas 1:42, María e Isabel hablan de benditas. ¿Se acuerdan cuando se encuentra María con Isabel? Y le dice: bendito el fruto de tu vientre, bendita, tu hijo saltó en mi vientre. Estoy parafraseando lo que dice para no hacer larga la predicación. Juan 20:29, se encuentra Jesús con Tomás, ¿cierto? Y Jesús le dice: no te he visto yo te he visto y entonces soy bendecido. Le dice: más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Tú me viste y creíste, pero bienaventurados, más bendecidos serán los que sin ver creyeron. Nosotros, por ejemplo. En Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le temen. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. También habla de bendición del hombre que soporta la tentación, recibe el premio a los que le temen, dice Santiago. Jesús también en Lucas 11:28 dice: antes sean bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Romanos: bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bueno, estas son las bendiciones de bienaventuranza que menciona algunas por supuesto que mencionan el Nuevo Testamento con Jesús. Pero nosotros tenemos claro que la mayor bendición cuando aparece Cristo es... ¿Quién es nuestra mayor bendición? ¿Quién es nuestra mayor bendición, hermanos? ¿Quién es nuestra mayor bendición, hermanos? Efesios 1, 3 al 14. Cristo, sin duda. Dice Efesios, no sé si lo puedes tener ahí, Jonah, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de una bendición espiritual en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, predestinación, elección, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos limpió, nos santificó, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, nos tomó como hijos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, por Cristo, e hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cristo es nuestra sabiduría y nuestra inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Los misterios, dice la Escritura, que están escondidos en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ahora, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también nosotros, le estoy leyendo este versículo recordando de las bendiciones de Cristo. En este versículo, hay muchos otros, habla de muchas de las bendiciones que tenemos, estas que hablábamos, bendiciones espirituales, en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿cierto? Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se acuerdan cuando Jeremías hablaba corazón nuevo, un corazón de piedra, un corazón de carne? Esta promesa ya llegó a nosotros con Cristo a través del Espíritu Santo, que es las arras, garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este versículo, Efesios habla de la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Son bendiciones espirituales. También se promete, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay bendición en Cristo a través de Él nos dio vida eterna, Juan, nos dio paz, en Juan 14:27, Él es la vid verdadera, Juan 15:1, Él es el pan de vida, Juan 6:47, agua de vida, Juan 4:13, sabiduría, justificación, santificación y redención, parecido a lo que hablaba de Efesios, está en 1 Corintios 1:30. Cristo es la mayor bendición de nosotros. Antes la bendición era bendición en bienes materiales, con destellos muy pequeños de lo que vendría, salvo las profecías, pero para el pueblo destellos muy pequeños. Y aquí cuando aparece Cristo, aparece la gran bendición nuestra. Cristo es nuestra gran bendición. También no podemos negar que hay bendiciones concretas, o sea, no es solamente bendición espiritual, porque el pueblo de Dios también tiene bendiciones concretas. En 2 Corintios 9:18 dice, aunque teniendo todo lo suficiente, ¿cierto? Habla de teniendo todo lo suficiente de todas las cosas, dice después, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, vuestra siembra, vuestro sembrado, y aumentará los frutos de vuestra justicia. También hay una bendición, teniendo todo lo suficiente, del que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá vuestra siembra. Hay una bendición también material para los hijos actualmente. En Mateo 6:31 dice, ¿se acuerdan cuando Jesús hablaba y le decía el afán y la ansiedad? No se afanen por estas cosas, por las cosas, estaba hablando de la comida, de la bebida, no se afanen. Él habla de los pajarillos que son, reciben al Padre, los alimenta, los viste. Los lirios del campo son vestidos con vestimentas lujosas, lindas, naturales por supuesto. Y él dice, no se afanen por estas cosas, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, así como en el Antiguo Testamento las bendiciones eran materiales básicamente, en el Nuevo Testamento vemos estas bendiciones sobre todo, bendiciones espirituales. El tercer punto entonces que vamos a comentar es el respecto del temor. Vimos entonces la bendición que está propuesta en este salmo y también ahora el temor, que es un tema importante. El versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que anda en sus caminos, y el verso 4 dice, he aquí que así será bendecida el hombre que teme a Jehová. Las dos veces que se menciona en este salmo el temor de Jehová. El temor tiene como dos acepciones. Uno es el temor relacionado con el miedo, ¿cierto? A veces nosotros tenemos cuando pequeños, o hay algunas personas, o los que no tienen problemas con los temores, pero hay gente que tiene miedo a, no sé, a los temblores, ¿cierto? Miedo a los temblores, hay otros que tienen miedo a las arañas, miedo a la oscuridad, etcétera. Hay distintos miedos. Pero aquí se habla del miedo y pánico y terror, el miedo a la mano, a la ira, a la presencia de Dios. Esa es la primera acepción que vamos a comentar. Ahí está en Éxodo 14:10. El pueblo teme a Faraón y a su ejército. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. ¿Recuerdan de esa imagen? El pueblo, el ejército persiguiendo cuando ellos habían ido, antes del Mar Rojo, persiguiéndolos. Los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ese temor no es el temor de Dios, del que vamos a hablar después, ese es temor de miedo. Estaban asustados. Bueno, después por supuesto Moisés los arenga y les habla de que Dios está con ellos. Hay otros versos, Salmo 23:4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Es un salmo muy hermoso. Bueno, en el extracto del 4 dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese temeré es temeré de miedo. No tendré miedo, aunque ande en valle de sombra, de muerte, ¿cierto? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento.
Y hay un salmo también, ¿cierto? Perdón, en Juan 6:20, esto es en el Nuevo Testamento, eso es el Antiguo, en el Nuevo Testamento, también Jesús muchas veces dijo, recuerda usted, dijo, no teman. Hay muchos eventos donde Jesús dijo, no teman. Cuando camina sobre el mar, ¿cierto? Ellos se asustan, piensan que es un fantasma y le dicen, no teman, soy yo soy, dice. Muchas veces dice, no teman, manada pequeña. Muchas veces le habló a su gente, le dice, no teman, no teman. El temor que les hablaba, el de que no tengan inseguridad, temor, no estén afectados por miedo. Porque yo soy, Jesús siempre le dijo, porque yo soy, porque yo estoy con ustedes. Y el otro temor es el temor de Dios o el temor a Dios. En Éxodo, en 19, cuando desciende el monte Sinaí, y en el 20 también, el 19 y el 20 hablan de esto, habla de el terror, dice, mas él le dijo, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Esto cuando Moisés, ¿cierto?, recibe la instrucción de Dios en el monte Sinaí. El pueblo observaba el estruendo, imagínense ustedes esa figura. Moisés sube, el pueblo abajo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Aquí el episodio es obviamente de un espectáculo de terror, del terror frente a Dios, frente a la potencia, fíjate que habla de estruendo, relámpagos, bocina, un gran sonido, el humeante, y el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, o sea, tuvieron miedo. Ese temor es a la presencia de Dios, no es el miedo otro a las cosas, o a las personas, o a las situaciones, es un temor a Dios. Hay otros versículos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger, gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima es con los que le temen y en ellos hará conocer su pacto. Les cuento esto de los versículos para que entendamos que la Escritura completa, en muchas partes del Antiguo y Nuevo Testamento, se habla esto de la bendición, como se habla también del temor. En Salmos 34:7, el ángel de Jehová, cierto ser bien conocido, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De los que le temen, ese temor es el temor a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios, el temor de Dios. Salmo 34:9, temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Jesús decía, yo estoy con vosotros, y el Señor también antiguamente decía, nada falta a los que le temen. Proverbios 14:6, el sabio teme y se aparta del mal. Hay una condición de temor y de una vida diferente. Temor acompañado de apartarse del mal, de seguir los caminos del Señor. Proverbios 31:30, la mujer, esto también porque también le habla a la mujer, ¿cierto? La mujer, el Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa, ¿se acuerdan? Proverbios 31:30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay otra traducción también que dice bendecida. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También el temor está asociado con sabiduría. Está asociado entonces con seguridad, Él está con nosotros. Está asociado con el temor a Dios, con temor y temblor, efectivo, temor de Dios. Está asociado con apartarse del mal. Está asociado con la sabiduría, etc. Aquí hay un ejemplo que yo lo tomé, no es mío, hay un ejemplo que habla el caso de lo comentamos con los muchachos el miércoles, habla de un caso, por ejemplo, de un niño que visitó un museo en Estados Unidos, en la Casa Blanca, visitó un museo, es un ejemplo gringo, lo siento, visita el museo, la Casa Colorada. Lo que pasa es que hemos perdido el respeto a la autoridad, hermano. Cada vez la sociedad tiene menos respeto a la autoridad, entonces sería lindo hablar tal vez de un presidente o algo así, pero a lo mejor hace muchos años atrás había una sensación de autoridad y de temor. Bueno, este caso es del ejemplo de Estados Unidos. Él visita la Casa Blanca, el museo, el niño estaba visitando y de repente le dicen a este joven, un joven adolescente, le dicen, viene el presidente de Estados Unidos a hablar contigo. Y este ejemplo a ese niño, a ese joven, le produce temor. El temor no era el miedo, el pánico, sino que era ese temor reverente a la autoridad. Para él, ustedes saben que los gringos tienen esa, todavía les queda algo de eso, venía el presidente de Estados Unidos a hablar con él. Entonces, en él se produjo un temor, que no era el miedo, sino que era un temor a la autoridad. Viene el presidente a hablar conmigo. Imagínense cuando Dios quiere hablar con nosotros, si el que creó los cielos y la tierra. Cuando Jesús habla con nosotros, el creador también del cielo y de la tierra. Entonces, este ejemplo sirve simplemente para graficar que el temor
de Dios es un temor diferente, un temor que produce, que viene de la autoridad, de la presencia, de la omnipotencia, de la omnisciencia de Dios. Creó los cielos y la tierra. Él hace temblar, vimos recién en Salmos, Él hace estruendos, Él hace llover, Él detiene el sol, Él da la lluvia, Él produce los efectos naturales de la tierra y vendrá, lo vamos a ver al final, el juicio sobre la tierra. Bueno, hay varios versículos que hablan de eso, no me voy a extender mucho más. En Salmos, revisen ustedes Jeremías, Daniel, Deuteronomio, muchos que hablan del bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y hay un proverbio con el que yo terminé de escribir varios, dice: el que anda en rectitud teme al Señor, y va a hablar del temor de Dios, pero el de perversos caminos lo desprecia. Podemos entonces comentar algunas cosas generales, y a eso me quiero referir. Vimos entonces, haciendo un resumen, gracias, sí tenía uno, pero gracias. Hoy el pastor transpira mucho y pensé que era porque él tenía más, ¿cómo decirlo con cariño? Más proteínas, más vitaminas, minerales que yo, pero no, se transpira aquí harto. Los flacos también transpiramos. Gracias, bandita. Entonces vimos el tema, ¿cierto?, del versículo del Salmo completo. Ya vimos que habla de las bendiciones y vimos que habla del temor de Dios. En las bendiciones hay bendiciones personales. Este versículo habla, ¿cierto?, este pasaje de Salmos habla de bendito el hombre que teme a Jehová. Y recordamos, ¿cierto?, que hablaba de la bendición en su trabajo, en su campo, la bendición en su familia. Hay bendiciones personales para el hombre, se redimió el trabajo del hombre a través del temor de Jehová. Hay bendiciones familiares, nuestras familias y la iglesia, y aquí hice un paréntesis, hay bendiciones familiares para nuestros hijos, para nuestros... Gracias, hermano, me pasó una... Ya, muchas gracias. Hay bendiciones entonces para nuestras familias, bendiciones del hombre que teme a Jehová, y también bendiciones para la iglesia. Recuerden ustedes, en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y le dice: tu padre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo? ¿Y él qué le respondió? ¿Se acuerdan? Que estos son mi padre y mis hermanos, ¿cierto? Mi familia. Esta es mi familia. Estos son mi padre y mis hermanos. ¿Quiénes? Los que hacen mi voluntad, los hijos. Entonces, en el fondo, hay un concepto nuevo que Dios, o sea, que Jesús establece en este nuevo pacto, y es la familia de Dios. Nuestras familias son bendecidas si tememos al Señor, claro, sin duda. Habrá prosperidad, probablemente, no nos va a faltar nada, pero también hay bendición espirituales, todas en Cristo. Pero también hay bendición en la familia, en la iglesia, que es donde nos reunimos. Nosotros somos la familia del Señor. Hay bendición en la familia del Señor. De hecho, ahí Él sabemos que entrega su gracia, su misericordia, su sanidad, muchas bendiciones derrama a través de la iglesia. Y de hecho, Cristo va a venir a buscar a su iglesia, no a la familia, ¿cómo se llama?, de sangre, sanguínea. Va a venir a buscar a su iglesia. Si nosotros, los padres, los hijos, los nietos, estamos en los caminos del Señor, hemos sido adoptados como hijos suyos por gracia y misericordia, vamos a estar gozando de la presencia de Dios en el cielo. La bendición y la herencia no es simplemente por sanguinidad, es por haber aceptado al Hijo como nuestro Señor y Salvador. Lo sabemos. Y hay bendiciones también sociales. Aquí hablaba, ¿se acuerdan? Hablaba al final del versículo: paz sea sobre Israel, desde Sión te bendiga Dios. Habla entonces de una referencia a bendiciones sociales. El impacto que nosotros podemos generar. Imagínense un hombre que teme al Señor, un hombre temeroso de Dios, con una familia temerosa de Dios. Va a haber una bendición sobre su esposa, va a haber una bendición sobre sus hijos, pero también va a haber una bendición sobre su entorno. Ese hombre tiene que ser capaz, y esa familia tiene que ser capaz de impactar positivamente, de impactar con la bienaventuranza de Dios su entorno, su familia, sus amigos, su lugar de trabajo, porque Dios nos llamó a ser luz y sal de la tierra. O sea, si dice que si la luz se esconde, nos iluminamos. Tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. El llamado entonces en esta bendición de la sociedad, de nuestra nación, es que nosotros seamos de bendición para nuestra nación. Que nosotros seamos de bendición para nuestras comunidades. Nosotros seamos de bendición para nuestras familias. Entonces los tres aspectos sí se van a dar en nuestra vida: personales, familiares y también sociales. Y debemos mostrar, es nuestra obligación,
que mostremos a nuestro entorno que efectivamente Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Salvador, que Él es el Señor del cielo y de la tierra, que Él es el que gobierna y que vendrá a hacer un juicio sobre la tierra en algún momento. El segundo punto es el temor de Dios. El temor de Dios nos debe llevar necesariamente a la santificación. Sabemos que la santificación es un proceso, ¿cierto? Dios nos llamó, nos santificó, nos escogió en Cristo, somos santos, pero estamos viviendo con un cuerpo de pecado. La vieja naturaleza está con nosotros. Entonces nuestro proceso de santificación tiene que necesariamente estar asociado a este temor de Dios. Porque como este caso que les mencionaba del joven que vio al presidente de Estados Unidos. O sea, si él sintió temor cuando venía el presidente, si nosotros no tenemos temor o no entendemos que Dios, que hizo los cielos y la tierra, vendrá a juzgar a sus hijos, vendrá a juzgar a sus hijos y a los que no son hijos, vendrá a juzgar a la tierra. Si no tenemos temor delante de Dios, vamos a andar entonces sin ese respeto a la autoridad. No se va a manifestar en nosotros ese proceso de santificación necesariamente. Porque la santificación está amarrada con temor de Dios, con obediencia a su palabra, con una acción determinada. Yo entonces me aparto del mal necesariamente, voy apartándome, voy tomando distintas acciones en mi vida para ir santificándome cada día más, para ir apartándome cada vez del mal, porque yo tengo temor de Dios. Yo respeto a la autoridad, yo entiendo quién es Dios. El problema nuestro, hermanos, es que cuando nos hemos enredado a veces con este tema de la gracia, y la gracia nos ha hecho ver al Dios más pequeño, porque ya somos salvos en Cristo. Entonces, sí, bueno, Dios, les voy a comentar un ejemplo que nos va a aclarar eso. Filipenses 2:12 nos dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 1 Pedro 1:17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cierto? Si invocáis, ahí está el versículo, si invocáis al Padre por aquel que sin acepción de personas, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduzcámonos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Todo el tiempo que estemos aquí debe estar presente el temor de Dios. El otro versículo: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Nuestro proceso de santificación, nuestra salvación es un regalo que le costó a Cristo en la cruz su vida. Pero entonces nosotros debemos considerar esa salvación con temor y con temblor, es decir, con ese temor ya de reverencia de la autoridad de Dios. El tercer punto es la ira de Dios y el juicio. El juicio siempre de Dios estaba asociado al pecado. Nosotros vemos el caso del Edén, el juicio de Dios vino por la desobediencia. Vino el diluvio con Noé, ¿cierto? Porque la tierra era completamente mala. La maldad de los hombres se había generalizado. Dios manda el diluvio para matar, raer, dice, sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado. A él le dolió, la traducción dice, se arrepintió, pero la verdad es que le dolió en el corazón haber hecho al hombre, dice. Y envía el diluvio por la maldad de los hombres. Recuerden el pasaje de Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre cayó sobre esa ciudad, que estaba además perdida en delitos sexuales y muchas otras muestras de maldad del hombre, de la corrupción del hombre. En Egipto Dios envió las 10 plagas sobre el faraón, ¿cierto? Y luego hizo una obra con Moisés. Pero el pueblo también vemos en la historia que el pueblo cayó en idolatría, en murmuraciones, y vino juicio de Dios sobre su pueblo. Así como vino el juicio de Dios sobre la tierra, sobre la maldad de los hombres, también vino el juicio de Dios sobre su pueblo. Y ha habido en la historia del pueblo de Israel hasta Cristo, hubo muchos juicios sobre el pueblo. Es cuestión de leer el Antiguo Testamento completo. Pero llega un momento cúlmine del juicio de Dios que establece, ¿cierto?, sobre Cristo. La ira de Dios fue depositada sobre Cristo. Por eso es que nosotros entramos en este pacto de la gracia. Pero alguien pagó el precio de la ira de Dios. Es decir, la ira de Dios está descargada sobre su Hijo Jesús, para los que son hijos. Por eso la salvación es en Jesús. El juicio venidero de Dios, Génesis 18:25, dice que Él es juez de toda la tierra. Salmo 7:8, Jehová juzgará a los pueblos. Salmo 7:11, Dios es juez justo y está airado contra el impío. Todos los días, si no se arrepiente, afilará su espada, armado tiene ya su arco. En Mateos 10, 14 al 15, ¿se acuerdan cuando envía a los discípulos a predicar y les dice vayan y prediquen en las casas, golpeen las puertas? Pero dice cuando no los oigan,
Dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si no oye la palabra, si no oye el mensaje, si no recibe el mensaje. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid, el otro, perdón, Jonah, el que sigue, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, les aseguro, que en el día del juicio, hay un día de juicio, hermano, para todos, para nosotros y para los que no son hijos, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, va a haber un castigo, hay un juicio, eso lo dice la palabra, no yo, sobre la tierra y la ciudad. Segunda de Pedro 3, ese es un versículo que habla del juicio, el día del Señor. ¿Se recuerdan? Voy a poner, es muy largo el capítulo 3 de Pedro, pero habla del día del Señor. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Los elementos ardiendo caerán. La tierra y todos los elementos que en ella hay serán quemados. Esto está todo en 2 de Pedro 3. El versículo 10 al 13 hablan puntualmente de este episodio que les comento yo. Pero hay un juicio que vendrá. ¿Se recuerdan que hubo un juicio de agua y después dice que no, Dios dice que el otro juicio será con fuego? Esos son los dos juicios grandes sobre la tierra. El de agua, diluvio, y ahora un juicio de fuego que viene para la tierra. Esto nos llama entonces, o nos debiera llamar entonces, hermanos, a una alerta, a estar alerta, a una urgencia también. Porque el juicio de Dios, hermanos, viene. El temor de Dios asociado al juicio no debemos despreciarlo. El juicio de Dios viene. Hay un segundo ejemplo que también había tomado del tren. Imagínense, decía este ejemplo, un tren grande de fierro, de acero cargado, el más grande que exista, viene por la vía a 100 kilómetros por hora. Y en la vía están todos aquellos que no son hijos de Dios, todos aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador. En esa vía están todos, pero nosotros estamos apartados de la vía, a 2 metros de la vía. Ese ejemplo mostraban, que me pareció un muy buen ejemplo. El tren viene a 100 kilómetros por hora, cargadísimo, no sé cuántas miles de toneladas, y empieza a arrollar a todos los que no son sus hijos. Un ejemplo del juicio. Pero a ti no te toca, porque tú estás salvado por Cristo. A 2 metros de la línea o a 5 metros de la línea del tren. Pero ves cómo la gente es arrollada por el tren. Hay niñas, pero es destrozada por el tren. Entonces, nosotros podemos decir, hermano, yo soy salvo. Por gracia soy salvo. A mí no me llega, hermano, que pase el tren. Sí, pero en esa línea hay gente a la que es necesario predicar el Evangelio. En esa línea hay familiares, en esa línea hay amigos, en esa línea hay vecinos. En esa línea hay herencia posterior, no sabemos. Tal vez hijos inconversos, nietos inconversos. En esa línea hay gente, personas que necesitan también de Dios. Porque el juicio de Dios viene, hermanos. No es una predicación de juicio. Yo quería hablarles del temor de Dios y está asociado al juicio porque yo no puedo tener ese temor, ese miedo santo o reverente a Dios si no sé quién es Dios, si no entiendo quién es Dios y si no entiendo que efectivamente Dios va a juzgar la tierra un día. Hay bendiciones de Dios, sin duda que hay bendiciones. Ha habido desde el Edén hasta ahora y las va a seguir habiendo con su pueblo, pero también dice bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay una condición. No es bendecido porque sí, es porque hay temor de Dios en su vida. Bueno, finalmente, para reflexionar, algunas preguntas. ¿Hay temor de Dios en nuestra vida? Yo creo que debemos pensarlo, hermanos. A veces con esto de la gracia nos hemos desviado, nos hemos acomodado, estamos más quietos en nuestra banquita y nos falta temor. Si no tenemos miedo, temor o piedad o misericordia por esas almas que se van a perder, entonces es una muestra que tal vez no hay temor. Si vivo una vida tranquila, reposada, marcando un asiento el domingo y viniendo aquí a la iglesia y conociéndome algunos versículos de memoria y no hay temor de Dios en mi corazón, hermano, no está todo bien. No está todo bien. ¿Somos capaces de comprender el tremendo abismo que nos separa del Dios creador del cielo y de la tierra? ¿Se acuerdan? Creo que es un salmo que dice por ahí: ¿quién eres tú, oh hombre, en Romanos, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro por qué lo hizo así? Hay otro verso que habla también de que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites. El hombre es creación de Dios. Si nosotros logramos entender una parte
de la omnipotencia de Dios, de su poder, de su santidad, de su deidad, de su omnisciencia, Él todo lo sabe. Si logramos comprender parte, Jesús dijo, ¿se acuerdan? Me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, bueno, yo no he visto a Dios. No, a Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura. Pero el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Nosotros vimos a Jesús, tenemos los relatos de Jesús. El Espíritu Santo nos da testimonio de Jesús. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Hay un tremendo abismo, hermanos, que nos separa de Dios. Un tremendo abismo. Y eso debe traer como consecuencia en nosotros revisar nuestras vidas. Revisar qué hemos hecho con su gran misericordia. ¿Dónde está puesto mi shalom? ¿Cuál es mi shalom? Recuerden que shalom al principio les dije es paz, pero no solamente paz en la traducción hebrea, es también prosperidad, bienestar general. ¿Dónde está mi shalom en este momento? Yo les pregunto, ¿dónde está su shalom, hermano? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En lo que Dios nos ha dado? ¿En los bienes? ¿Dónde está nuestro shalom? No, hermano, nuestro shalom debe estar en Cristo. Dijimos que Él nos ha dado todas las bendiciones. Todas las bendiciones del Padre fueron entregadas en Cristo. Nuestro shalom, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra completa felicidad debe estar en Cristo. ¿He sido o estoy siendo bendecido hoy? Si nosotros analizamos nuestra vida, sí, podemos revisar, ¿cierto?, nuestras mismas vidas. Salud, gracias a Dios, sí. Familia, hijos. Puede haber alguna enfermedad por ahí, pero salud, hijos, familia, tenemos casa. Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Estoy siendo bendecido hoy? ¿Por quién estoy siendo bendecido, hermanos? También podemos revisar eso. A veces nuestra bendición puede ser nuestro trabajo. No somos tan sarcásticos, ¿cierto?, porque tenemos algo de temor de Dios, para decir, yo con el sudor de mi frente me he ganado todo esto. Probablemente un hijo de Dios no va a decir eso, pero a lo mejor estamos cerca de eso. Yo he trabajado, Dios me ha dado las fuerzas a mí para trabajar, Dios me ha dado la posibilidad de tener hijos, yo he procreado y he criado a estos hijos, y a veces nos llevamos nosotros parte de la gloria que es de Dios. ¿Por quién estoy siendo bendecido? ¿Por qué estoy siendo bendecido, hermanos? Comentábamos el miércoles con los muchachos, a veces los procesos de bendición tienen que ver con un quebrantamiento. Revisemos nuestra vida. A veces la bendición, y a veces la bendición económica, nos puede llevar a un nivel de quebrantamiento. A lo mejor estamos cerca de que Dios nos quebrante. A lo mejor el exceso de salud y el exceso de disfrutar de la salud y bienestar también tiene que ver con un proceso de Dios. Hermanos, estemos atentos, revisemos nuestras vidas. Puede que después de estos periodos venga un periodo de quebrantamiento, de prueba de fe. ¿Y dónde va a estar nuestro shalom, hermanos? ¿Para qué estoy siendo bendecido, hermanos? Dice que, estoy parafraseando lo que dice un pasaje de la Biblia, dice, el que tenga mucho, ¿qué tiene que hacer? Jesús dijo, si tienes 2 capas, dale al que no tiene. Me dijo, ¿no? Si tienes más, hermanos, no es para tener más. ¿Te acuerdas cuando hablaba del granero, el hombre de los graneros que guardaba en el granero y guardaba en el granero y guardaba en el granero, que es tipo de la bendición del Antiguo Testamento, bendiciones materiales concretas? Le hizo, necio, esta noche vienen por ti y tu alma, ¿de quién será? Acumulaste riquezas, ¿y tu alma de quién será? ¿Para qué estoy siendo bendecido, hermanos? Si no estoy siendo bendecido para bendecir a otros, entonces no estoy siendo bien bendecido. Mi bendición no viene de Dios. Porque si estoy bendecido es para dar a otros. Es para tener misericordia, para visitar al menesteroso, al pobre, a la viuda, al huérfano. Para eso estoy siendo bendecido. Para que con ese testimonio también ellos van a dar gloria a Dios, dice la Escritura. El temor de Dios es una poderosa herramienta para nuestra santificación, hermanos. No debemos olvidarnos de eso. El impacto en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en la iglesia y en la sociedad debe ser notorio en los hijos de Dios. Si no estamos impactando ni siquiera a nuestros amigos o en nuestro trabajo, nuestros familiares, si no somos de impacto, revisemos nuestra vida, hermanos. Tenemos que revisar nuestro testimonio cada día. Y finalmente, lo que les había comentado, hay una urgente necesidad de predicar al Salvador. Somos salvos por gracia, como decía este ejemplo del tren, pero ¿qué va a pasar con los demás, hermanos? ¿Qué va a pasar con los demás? ¿Hay misericordia en mi vida? ¿Hay temor de Dios?
siento misericordia, se me olvidó la palabra, compasión, gracias por las almas que no conocen al Señor. Hermanos, esa es hay una urgente necesidad de predicar al que trajo la salvación de los hombres. El hombre fue bendecido por Dios, pero dice la Escritura que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, toda la bendición está en Cristo Jesús. A ese Cristo, decía Pablo, a ese Cristo nosotros predicamos. Y ese es el centro de nuestra predicación. Cristo, hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Que no se nos olvide ese ejemplo del tren, hermanos. El temor de Dios nos debe invitar a revisar nuestra vida.